¿Qué tal amigos? Continuamos nuestra serie de estudios. En esta ocasión continuamos con la lección 1 y hoy vamos a estar estudiando acerca de la familia y vamos a hacer un pequeño repaso para recordar todo lo que ya hemos estudiado juntos hasta aquí. Y estamos estudiando la Biblia y la Biblia nos muestra la narración. eh, Dios mismo es el centro y Él nos enseña, ¿verdad?, que hubo un comienzo para el hombre, la naturaleza, y así también va a haber un juicio final, ¿sí? Entonces, este panorama es lo que nos presenta la palabra de Dios y vamos a ir estudiando paso a paso, sin ningún apuro. Lo importante es ir aprendiendo juntos. Entonces, desde la creación hasta el juicio final. Bueno, esto hemos estudiado. Dios preparó el ambiente para luego colocar a los animales, ¿verdad? A las personas en ese lugar. ¿Para qué? Para que tuviera dominio sobre ellas. Y a esto nosotros lo denominamos la primera institución, el dominio responsable. El hombre tenía que enseñorearse sobre la creación, sobre los animales, tener ese Ujú. cuidado. Sí o sí es necesario desde el principio hacer esta diferencia. Dios es un Dios personal, es un Dios infinito, que no tuvo principio ni tuvo final. El hombre es creado por Dios, la naturaleza, y hay un principio, un punto de partida. Eso es necesario entender, que el hombre no es Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le ha dotado de inteligencia, de emoción, de voluntad. Tiene ese diseño de Dios. Entonces, esa distinción es muy importante puntualizar. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y también le ha dado una ayuda ideal. Y esa ayuda ideal lo traducimos en una palabra y es la mujer. O sea, una mujer es la ayuda idónea del hombre para que juntos puedan llevar a cabo aquello que Dios le ha encomendado, de cuidar, de enseñorearse. Y la Biblia dice que ellos tenían que fructificar, multiplicar, llenar la tierra. Y desde el principio Dios mostraba su propósito al hombre, que el hombre debe ser productivo. Y no solamente en términos de tener hijos, debe tenerlos responsablemente, sino esto abarca la administración, el cuidado de la naturaleza y le ha puesto en un lugar. Por eso el hombre necesita tener esa orientación, esa guía, y la autoridad es la palabra de Dios. La autoridad es la palabra de Dios. Si el hombre no tiene en cuenta la autoridad de la palabra de Dios en su vida, ocurre cualquier cosa, un desastre. Si no tiene en cuenta el conocimiento de Dios que está revelado en su palabra, entonces el hombre comete toda clase de mal y eso trae consecuencias. De hecho que hubo consecuencias terribles al desobedecer ese mandato que Dios le había establecido y eso lo vamos a estudiar más adelante. El hombre, como mencionamos, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios es todo verdad. Dios es todo amor. Dios es eh, todopoderoso. Dios es omnisciente. Dios es omnipotente. Dios es inmutable. ¿Qué significa? Que Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre y para siempre. El hombre puede decir la verdad, pero hemos mencionado esto, que cuando no le conviene, viene la mentira, ¿verdad? Se agota la verdad y miente. Sin embargo, Dios nunca miente. Él es la verdad. Dios ha diseñado al hombre intencionalmente y con patrones de comportamiento normales, ¿verdad?, integrados en la naturaleza del hombre. Mencionamos que él tiene inteligencia, tiene emociones, tiene la capacidad de enseñorear, de cuidar. Le ha dado esa responsabilidad desde el principio. Y este es el diseño, ¿verdad? El diseño
que Dios ha establecido y lo encontramos en su palabra. ¿Cuáles son estas instituciones? Ya hemos estudiado el primero, dominio responsable. El hombre como responsable de lo que Dios le ha dado. Segundo, hemos estudiado también el matrimonio. Y en esta ocasión vamos a hablar de la familia. Leyendo en la palabra de Dios que Dios mismo ha diseñado esa base de la sociedad que nos enseñan en la escuela. Realmente la Biblia nos enseña eso. La Biblia nos muestra que la familia es la base de la sociedad. Y es muy importante reconocer, entender que Dios ha establecido, ha diseñado. ¿Para qué? Para que pueda darle esa honra, ese reconocimiento. Ok, hemos hablado también de que Dios, como creador, ha dado responsabilidad al hombre. El hombre es el subordinado, es decir, que se enseñorea sobre los animales. Y esta ilustración nos muestra eso claramente, ¿verdad? Dios como jefe, como autoridad, como patrón, ¿verdad? Como alguien que hizo todo y le puso al hombre en ese lugar para que cumpliera una función y lo hizo todo hermoso. Dios mostró al hombre su creación y le dijo cómo vivir bien para que fueran fructíferos, para que puedan ellos enseñorearse. Entonces hemos hablado entonces del matrimonio como un diseño de Dios. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Le haré ayuda idónea. Y Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Así también como la ayuda idónea para el hombre. Entonces la mujer es el ideal, es la ayuda. Y cuando hablamos de ayuda, no es la que hace todo. Entonces es el complemento, el complemento. El hombre, entonces debe construir junto con la mujer, debe fortalecer ese lazo, esa unidad, y vienen los hijos y debe enseñarle lo que Dios le había mostrado en su palabra. Y eso vamos a ver en esta noche, ¿verdad? En este momento. Lastimosamente el hombre ha torcido la verdad y en vez de reconocer la autoridad de la palabra de Dios, ellos no es así, no es, no, familia puede ser de esta manera, no, el matrimonio puede ser también de otra manera. No, la Biblia dice claramente que Dios ha hecho al hombre y le ha dado una compañera como ayuda idónea. No hay otra manera. Entonces es muy claro en ese sentido. La tercera institución que vamos a ver ahora es la familia. Entonces, ¿cuál es la tercera institución que Dios ha establecido? La familia, que se basa en las dos primeras instituciones. ¿Cuáles son esas dos instituciones? Bueno, el dominio responsable del hombre y el matrimonio. Generalmente el matrimonio nos lleva a cuidar de la naturaleza como una familia. La tarea que se le encomendó al hombre, ¿qué cosa? Es de cuidar de la naturaleza. Bueno, eso se transmitió a la familia para que las generaciones que van a venir, las generaciones venideras o futuras, también pudieran cuidar de la tierra. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, Proverbios 19 y Proverbios 22. En las escrituras, la unidad básica de la sociedad es la familia. Eso categóricamente enfatizamos y lo vemos en estos pasajes. Dice, no los individuos, sino la familia. Por ejemplo, las familias tenían propiedades y posesiones, no los individuos. Eso lo leemos en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento. La familia también es el lugar donde los hijos se forman. Como base de esto, vamos a leer Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Quiero leer en esta versión, la versión Reina Valera, versículos 5 al 9, y dice así: Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras
que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6 nos muestra primero que el hombre debe amar a su creador, al Señor, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Debe comprometerse en cumplir estos mandatos que el Señor entrega en su palabra, en la escritura. Y le dice lo siguiente: esto tenés que repetir a tus hijos. No dice tenés que dejar que otros repitan a tus hijos. Los padres son los primeros maestros de sus hijos. Los padres deben enseñar a sus hijos cómo. Acá hay una técnica que se llama la repetición. La repetición. Repetirás a tus hijos. Y dice en qué momento, en tus conversaciones, al conversar con ellos, al dialogar con ellos. Y no está determinado en un solo lugar. Debe ser en cualquier lugar donde se encuentra el padre y el hijo. La mamá y la hija, o el papá y la hija, o la mamá o el hijo, estando en tu casa. Cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, repetirás a tus hijos. Dice, átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio para que no te olvides. Escríbelos en en los marcos de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Y esto nos enseña y nos muestra Deuteronomio capítulo 6. Proverbios 19:18 dice, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás sus vidas. Qué fuerte, pero es la palabra de Dios que nos enseña y nos muestra. Proverbios 22:6 dice, dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bueno, acá vamos a hacer una pregunta. ¿Es verdad que cuando los hijos son adultos y pueden hacer lo que quieren, los padres ya no tienen derecho a involucrarse en sus vidas? Escuchen bien esto, tanto los hijos como también los padres. Es verdad que cuando los hijos son adultos y pueden hacer lo que quieren, los padres ya no tienen derecho a involucrarse en sus vidas. Quizás algunos van a decir que se vean ellos. Muchísimo trabajé para que ya salgan de la casa. Bueno, puede que algunos digan eso. Otros van a decir, no, yo siempre hablo con mis hijos, siempre les doy consejos, siempre les hablo. Vamos a ver qué dice la Biblia. En la Biblia vemos a Dios considerar que los padres deben involucrarse en la vida de sus hijos, independientemente sean adultos o que ya tengan hijos o ya han formado su propia familia. Por ejemplo, aunque Dios hizo una muy buena evaluación de David como rey, su comentario fue distinto de David como papá. Escuchen bien, cuando David era un hombre anciano, uno de sus hijos, llamado Adonías, decidió proclamarse rey. Esto es lo que dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado. Subrayámoslo eso. Ni siquiera le preguntaba, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto, dice la Biblia. Su papá no le puso límites. Su papá no lo ha disciplinado, no ha establecido las reglas y dejó que él haga lo que quiera. Esto es muy peligroso. David jamás había disciplinado a Adonías. Y cuando hablamos de disciplina, no estamos hablando de castigo, estamos hablando de corregir una conducta que está mal. No,
no hizo esto con Adonías, ni tampoco lo cuestionaba por las malas decisiones que tomaba. La Biblia parece indicar que David permitía que su hijo hiciera lo que quisiera. Dios no pasa por alto esta crianza deficiente, porque así está establecido y lo leímos recién. Otro padre que permitió que sus hijos se descontrolaran fue el sacerdote Elí. Esto encontramos en 1 Samuel 2:12. Aunque sus hijos servían como sacerdotes, ellos no creían en Dios. Y aquí vemos que el hecho de que algunas personas vayan a cierto local o templo o edificio que se llama para algunos iglesia, no es garantía de que sean hijos de Dios. La iglesia somos nosotros, ¿verdad? Los que creemos en Dios, somos morada de Dios y su espíritu mora en nosotros. Estos hijos de Eli enojaron a Dios cuando fueron contra él. Entonces Dios dijo al profeta Samuel, quien por entonces era solo un muchacho, lo que él haría con Elí. Y terrible esto, ¿verdad? Que Elí tuvo esta situación con sus hijos. Primera de Samuel 3:13 dice, le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Dios juzgó a la familia de Elí para siempre porque él fracasó a la hora de disciplinar correctamente. Sus hijos eran desobedientes aún en la adultez. Cuando Dios estableció la institución divina de la familia, Él quería que las familias hicieran responsables a cada uno de los miembros, ¿verdad? De forma similar, los padres debían de tomarse muy en serio su responsabilidad como padres. La Biblia no ofrece ningún límite de edad a partir del cual los padres puedan dejar de involucrarse en la vida de sus hijos. En el seno de la familia, donde los miembros aprenden sobre los caminos de Dios, la autoridad, el amor y la responsabilidad. La familia es el principal instructor y responsable de la educación, del desarrollo de habilidades, destrezas, de la disciplina y la preparación de los hijos para que no tengan problemas al vivir en sociedad. Si bien las familias pueden contar con su ayuda al formar a sus hijos, ellos, los padres, son los principales responsables de la formación de sus hijos. Una sociedad exitosa surge de familias exitosas. Las familias debían ser la escuela, el gobierno y la unidad que ama, nutre y disciplina a los hijos. Si todas las familias educaran a sus hijos en los caminos de Dios, todas las familias aportarían personas piadosas a la sociedad. Entonces, la sociedad funcionaría bien. De hecho, el fruto del trabajo de los padres podría tener una influencia positiva en la sociedad, no solo para una o dos generaciones, sino para muchas generaciones futuras. Así que estamos viendo que Dios ha diseñado la familia. Así que vamos a seguir continuando estudiando esto. Les pido que continúe con nosotros para hacer una conclusión de esta primera lección en el próximo video que vamos a estar compartiendo. Vamos a hacer algunas preguntas para reflexionar en familia, con el matrimonio o con los hijos. Preguntas que nos harán no solo reflexionar, sino también qué podemos hacer nosotros al aprender esto de la palabra de Dios. En relación al primer punto, la responsabilidad del hombre. En relación a la segunda institución, el matrimonio. Es el diseño de Dios, es el plan de Dios. Como también la familia. ¿Y qué pasa con aquellos que no pudieron casarse? ¿O qué pasa cuando hay mamá soltera o papá soltero? ¿Será que todo está perdido? Bueno, y sobre eso vamos a estar hablando en el próximo estudio, que sería la conclusión de esta primera lección que denominamos instituciones divinas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias por compartir también el video. A los que se suscriben al canal, les agradezco. La idea es aprender juntos y si tenés preguntas o querés aportar algo, por supuesto, puedes dejar también tu comentario. Muy bien, terminamos
con una oración y una vez más, muchas gracias por estar siguiendo estos estudios, siempre comparando con la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra que nos muestra que cada uno es responsable de todo aquello que tú nos das. Oramos, Señor, por los matrimonios. Oramos, Señor, por las familias. Que realmente Cristo sea el centro, que Cristo sea el modelo de vida, que haya restauración, que haya perdón, que tú, Señor, nos des una oportunidad para honrarte, para glorificarte. Señor, oramos por aquella persona que quizá esté sufriendo en este momento, que necesita consuelo, que necesita ánimo, fortaleza. Y en ti, Señor, encontramos, porque tú nos has hecho y tu palabra es el manual de vida que nos muestra qué tenemos que hacer y cómo acercarnos a ti. Gracias, oh Dios, te damos y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.